Hola, soy Rubén. Bienvenidos a una nueva entrega del curso básico de HTML de Apuntes de Tecnología. En la entrega de hoy hablaré de cómo se organizan los elementos dentro de una página web. Vamos allá. Ya hemos aprendido a lo largo del curso las etiquetas básicas más importantes para ir agregando distintos elementos dentro de una página web. Pero una vez que tenemos contenido dentro de una página web, dentro de un documento HTML, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo decidimos qué cosa va en la cabecera del documento? Si queremos el texto en varias columnas, si queremos determinada información a pie de página. ¿Cómo se organiza todo esto dentro de HTML? Bueno, pues básicamente hay tres modelos de trabajo, tres métodos de trabajo que se han ido usando a lo largo del tiempo. El primer método que se utilizó para organizar documentos HTML fue utilizar tablas. Esto ya os lo comenté cuando hablamos de las tablas y ahora vamos a ver un ejemplo un poquito más claro. La idea simplemente es, usando la etiqueta tabla, la etiqueta tr, que es el table raw, cada una de las líneas de la tabla, y las etiquetas th, que es para poner cabeceras, y td es para poner elementos dentro de las casillas de la tabla. Pues la idea es con esto poder estructurar el documento HTML. Tener en cuenta, como os dije en su día, que dentro de una tabla no tiene por qué haber textos, puede haber otros elementos. Puede haber otras tablas, puede haber imágenes, puede haber cabeceras, puede haber cualquier otro elemento HTML. Veamos un ejemplo de cómo organizar un documento HTML usando tablas. Bueno, aquí tenemos el código HTML y el resultado una vez renderizado en un navegador web. Fijaros que aquí lo que tengo hecho es, de forma muy básica y muy simple, pues un blog de noticias que tiene una cabecera centrada, después tenemos aquí algunas noticias, una noticia, otra noticia, luego tenemos en otra columna más estrecha lo que podrían ser enlaces a otras secciones dentro del blog, y luego tenemos aquí, al final de las noticias, en el pie de la página, unos datos de contacto. ¿Cómo se monta esto usando tablas? ¿Cuál es la idea de usar tablas para organizar una página web? Pues vamos a verlo en el código. Bueno, aquí tenemos un documento HTML. Esto ya sabéis, son las etiquetas de introducción. La primera indica que voy a utilizar HTML5. Y aquí es donde comienza realmente el documento HTML. Luego tengo una información de cabecera, que esto no se muestra en el navegador, es para información de la pestaña, y lo interesante está aquí. Lo interesante está en el body. Todo esto que hay aquí dentro del body. Bien, fijaros que lo que he definido aquí es, primero, una tabla. Aquí tengo una tabla que termina aquí. Además, en el código ya lo he indentado, es decir, he usado tabuladores para dejarlo estructurado y que sea más fácil de ver. Pero aquí lo que tengo es una tabla. Una tabla que tiene estas filas. Aquí hay una fila. Aquí hay otra fila. Luego fijaros que dentro hay más tablas, pero esto ya son filas de otra tabla. De esta tabla de aquí, esto es una fila, esto es otra, que acaba aquí, esto es otra fila y esto es otra. Entonces aquí fijaros que lo que he hecho ha sido crear una primera fila con la etiqueta th en la cual coloco la cabecera general de la página web, el blog de noticias. Y aquí además le he indicado, esto ya lo vimos en su día, le he indicado el call span. Esto sirve para indicar cuántas columnas quiero que se extienda este elemento, este th que he creado. Luego he creado en la segunda fila, fijaros que aquí he creado un td. Y este td he utilizado una etiqueta para indicar que la anchura sea el 66% de la ventana del navegador. Y aquí, dentro de esta casilla, he añadido una tabla.
Entonces, esta es precisamente la idea de estructurar documentos usando tablas. Al final, yo lo que tengo que imaginarme es que mi página web es una tabla enorme con las casillas que yo necesite. En este caso, realmente solo tengo 3 líneas, una para la cabecera, otra para el contenido y otra para los datos de contacto. Bueno, en este caso he usado 2 líneas para los datos de contacto, pero perfectamente todo este contenido, este H3, esta cabecera de tipo H3 y este párrafo podrían haber estado dentro de la misma línea. En este caso he usado 2 líneas. Entonces yo ya me he estructurado mi tabla así, con 3 líneas. Una para la cabecera del blog, otra para el contenido y otra para el pie de página. Y luego que he hecho, lo he dividido, el contenido del blog lo he definido en 2 columnas. Porque fijaros que este TR tiene 2 tabledatas. Uno es este, donde están las noticias, y otro es este, donde están los enlaces. Entonces, yo he definido en una fila 2 columnas. Una ocupa el 66% y la otra el 33%. Y gracias a esto, es con lo que yo consigo tener este aspecto. Pues os fijáis, aquí es la primera fila de la tabla, que como se expande 2 columnas, pues que parece centrado en la página. Luego aquí tengo esta columna de aquí, donde tenemos las 2 noticias. Luego esto es otra columna donde tengo los enlaces a otras secciones. Y estas son las 2 últimas filas donde lo que he puesto son los datos de contacto. Esta manera de estructurar páginas web basadas en tablas fue la primera que se utilizó. Esto se utiliza desde la versión 1 de HTML. Es muy cómodo una vez que entendemos el funcionamiento y cogemos algo de práctica, pero el problema es que es muy rígido. Esto no hay manera de manipularlo. Si yo de repente quisiera que los enlaces estuvieran debajo de los datos de contacto o quisiera, por ejemplo, invertirlo, que primero aparecieran los enlaces y después las noticias, o bien que las noticias aparecieran en otro sitio aparte. En fin, si yo quiero manipular aquí la estructura de mi página web, pues no me queda otra que manipular el código cambiando las cosas de sitio, de una casilla a otra. Y además es muy rígido. Aquí no hay manera de decir que esta página web se renderice así en un ordenador, pero se renderice de forma lineal, las cosas unas debajo de otras, en un móvil. Esta, en definitiva, tiene la ventaja de que es muy cómoda y muy simple, pero tiene la problemática de que resulta muy rígida, muy poco flexible, y cualquier manipulación del contenido implica manipular el código fuente. El hecho de que usar tablas para el layout de una página web sea tan rígido motivó que en las siguientes versiones de HTML se buscara algo más flexible que se pudiera manipular de forma más cómoda. ¿Y cuál fue la siguiente tecnología que se inventó? Pues la siguiente tecnología que se inventó es la denominada CSS Box Container. La idea básicamente es utilizar etiquetas div. Cada etiqueta div, esta ya la vimos en su momento, crea un contenedor donde yo puedo poner otros elementos HTML. ¿Y cuál es la gran ventaja de usar la etiqueta div? Pues la gran ventaja de usar una etiqueta div es que luego mediante CSS puedo definir el tamaño y posición de ese contenedor. La idea es que un CSS es un fichero aparte de mi página web que yo puedo manipular muy fácilmente y además de forma bastante simple puedo definir alternativas en función del navegador y del tipo de dispositivo donde se está renderizando. Veamos un ejemplo de cómo se utilizan las etiquetas div para estructurar el contenido de una página HTML. Bueno, pues aquí tenemos el código fuente HTML de la misma página web del blog de noticias, pero usando div en lugar de tablas. Y aquí tenemos el renderizado. Si os fijáis, ha cambiado porque hemos pasado de tener esto así, estructurado por columnas y demás, a tenerlo todo de forma lineal, una cosa debajo de la otra.
la cabecera, la noticia 1, la noticia 2, los enlaces y los datos de contacto. Echemos un vistazo al código fuente. Bueno, se parece mucho al anterior. Si os fijáis, aquí tengo la definición de la cabecera y luego en el body, aquí es donde comienzan las diferencias. Aquí lo que he definido, en lugar de tablas, he definido div, contenedores. Entonces, aquí tengo un contenedor para la cabecera. Luego aquí he definido otro contenedor que empieza aquí. Fijaros, este es otro contenedor grande. Este es mucho más grande que el otro. Comienza aquí, termina aquí. Y dentro de este contenedor tengo otros dos. Tengo este contenedor de aquí y este otro contenedor de aquí. Entonces, dentro de este contenedor, si os fijáis, he puesto tablas. Esto no hay problema. Nosotros podemos anidar una tabla dentro de otras cosas. Y la tabla me ayuda para estructurar las noticias y los enlaces. Aquí, por cierto, no habría hecho falta hacerlo así porque yo aquí en lugar de una tabla podría haber usado una lista no ordenada. Pero bueno, las tablas la verdad es que me ayudan a estructurar el contenido de forma bastante intuitiva. Pero lo importante es que ya no tengo una gran tabla por encima, sino que lo que tengo son contenedores. Un contenedor para la cabecera, otro gran contenedor con dos contenedores más pequeños dentro para tener las noticias y los enlaces a otras secciones. Y si terminamos de ver más abajo, pues tengo otro contenedor con los datos de contacto. Aquí ya no he usado una tabla, sino que directamente, como os he comentado antes, pues la cabecera y el párrafo. Claro, aquí podríamos decir, pero vamos a ver, Rubén, es que esto no es lo mismo, es que con tablas queda mucho más bonito. Aquí, pues no habría hecho falta usar divs. Bien, no os falta razón, es verdad que queda más feo, pero es que aquí solo tengo hecha la mitad del trabajo, porque aquí lo que he hecho ha sido simplemente poner los elementos de la página web en contenedores. ¿Qué faltaría? Faltaría la parte del CSS, la parte del estilo. Como todavía no sabemos nada de CSS, lo que he hecho ha sido añadir directamente a las etiquetas div los estilos que quiero usar. He usado el modificador estilo para darle formato. Y es que eso es lo interesante del div. El div, si yo no añado nada, parece que no hay estructura, pero luego usando estilos puedo cambiar radicalmente la imagen, el aspecto de mi página web. Aquí tengo un ejemplo muy tonto. Es lo mismo, o sea, es exactamente en la misma web, solo que le he añadido las etiquetas de estilo a los contenedores. No nos vamos a preocupar mucho de qué indica cada estilo, pero esta es la manera de manipular los contenedores. Entonces, fijaros, esto de aquí es el renderizado de la web con div sin ningún tipo de estilo, pero esto de aquí es el mismo código, pero al que le he añadido los estilos correspondientes. Entonces, fijaros la diferencia. Cuando no indico estilo, el div no hace nada, pero cuando uso estilos, puedo manipular el aspecto de mi página web completamente. De repente, esto que estaba aquí abajo, ahora aparece en una columna. Esto que se extendía al 100%, pues ahora está solo ocupando el 66%. Esto que no aparecía con ningún formato, pues de repente aparece centrado. O sea, esto, si os fijáis, es mucho más flexible. ¿Qué ocurre? Que aquí, para poder formatear páginas web usando contenedores div y que esto tenga cierta coherencia y sea más o menos fácil, porque claro, aquí podemos liarla muy grande, porque esto puede ser un caos en todas las opciones que nos da. Entonces aquí hay que ser muy estrictos, intentar seguir una serie de estándares y que todo el que luego manipule esta página web utilice los mismos estándares de trabajo que nosotros, pero no son estándares ya HTML, sino que sería un estándar de trabajo que nos tendríamos que autoimponer a nosotros. Entonces, ¿ventajas con respecto a las tablas? Pues que esto es mucho más flexible.
¿Problemas que trae este método de trabajar? Porque tenemos que recurrir a una disciplina autoimpuesta para usarlo correctamente y que esto sea fácil de mantener. Y como hemos visto, los contenedores div son una alternativa interesante, pero requieren de un esfuerzo adicional. Y la comunidad de desarrolladores de páginas web, ¿qué es lo que quería? Pues lo que demandaba era que no hiciera falta recurrir a una disciplina autoimpuesta para hacer más fácil el mantenimiento de las páginas web. Entonces, ¿cuál es la siguiente tecnología que vino? Y esto ya pues es lo más nuevo y lo que más se usa. Pues la tecnología que vino, esta tecnología más nueva, que es la que más se usa hoy en día, es el de la web semántica. Es decir, la idea es que yo ahora voy a añadir etiquetas HTML a mi documento que tienen un significado. Es decir, estas etiquetas especifican la función del contenido que hay dentro. Es decir, yo ahora voy a tener una etiqueta específica para lo que quiero que sea considerado como cabecera de mi página web. Y voy a tener otra etiqueta que va a ser la que va a guardar elementos de navegación a otras web, que es la etiqueta nav. Y luego voy a tener también etiquetas que me indiquen secciones dentro de mi web y etiquetas que indiquen artículos, noticias dentro de la web. Luego voy a tener otra etiqueta que indica que esto es un contenido independiente de lo que hay en la web y que debe ser mostrado aparte, en un lugar aparte. Y luego también voy a tener etiquetas que me indican que eso tiene que aparecer al final de la página, porque es un pie de página. Es decir, estamos cambiando un contenedor genérico que es el div por contenedores específicos. Contenedores que indican, oye, lo que va aquí dentro es cabecera, lo que va aquí dentro son noticias, lo que va aquí dentro son elementos de navegación. ¿Qué ocurre? Esto va a funcionar igual que los div. Va a necesitar de un CSS que nos especifique cómo tienen que mostrarse estos elementos. Pero, ¿qué ocurre? Que esto ya no es algo que yo decido, venga, pues este div va a ser cabecera, este div va a ser pie de página. No, ahora ya no hace falta tener esa disciplina para indicar qué div corresponde a cada cosa. Ahora aquí es el propio estándar HTML el que me proporciona esa información, porque ahora yo sé que lo que va en un header siempre tiene que actuar como cabecera y lo que va en un footer siempre tiene que actuar como pie de página. Y entonces yo ya podré, a la hora de elaborar estos estilos, a la hora de elaborar el CSS, yo ya sé que hay un estándar que todos vamos a cumplir porque me fuerza a ello el HTML. Veamos un ejemplo de la estructuración de una página web utilizando etiquetas semánticas. Bueno, pues aquí tenemos de nuevo el código fuente de una página HTML y el renderizado en un navegador. Fijaros que aquí es un caso muy similar a los otros. Dentro del body yo he definido los distintos contenedores, pero ahora en lugar de usar directamente div, uso contenedores específicos. Entonces tengo un contenedor para la cabecera. Tengo luego otro contenedor para las distintas secciones. A ver, ahora sí. Tengo otro contenedor para las distintas secciones y dentro de esta sección tengo dos contenedores, cada uno para guardar un artículo, es decir, una noticia. Luego he colocado mis enlaces, lo he colocado en un contenedor aside, pero también podría haberlo insertado en un contenedor nav. Las dos cosas serían correctas, porque bueno, en este caso es algo que es aparte del contenido de la web. Y por debajo pues he colocado otro contenedor con el pie de página. ¿Qué ocurre? En este caso no he preparado un ejemplo adicional con los estilos, porque pues sería redundante, sería otra vez más de lo mismo, muy parecido, muy similar a lo que he hecho con los div. Aquí lo importante es que tengamos en cuenta eso. Por el hecho de poner estas etiquetas, yo no consigo un renderizado especial, sino que esto me lo muestra una cosa debajo de otra y cuando a esto yo le añadiera estilos,
pues podría, al igual que antes, pasar de unos div que no aportan información a unos div con estilo que me estructuran la web. Pues en este caso sería igual. Usando un layout semántico, yo no tengo nada hasta que añado el CSS, y entonces el CSS es el que me permite estructurar la página sin necesidad, y esto es lo interesante, esta es la gran diferencia entre las tablas y los contenedores div y los contenedores semánticos. La gran diferencia es que con tablas, si yo quiero manipular el aspecto, tengo que tocar el código HTML, mientras que con contenedores lo que tengo que hacer es tocar el estilo. Y puedo tener estilos distintos en función del navegador y del dispositivo. Y hasta aquí la entrega de hoy del curso básico de HTML de Apuntes de Tecnología. Con esta entrega voy a dar por finalizado el curso básico de HTML. Recordar que la idea, como comenté en la primera entrega del curso, la idea no era dar un curso exhaustivo de HTML, sino que la idea era que tuviéramos todos una idea clara, una introducción al mundo HTML y aprendiéramos las nociones básicas importantes que vamos a necesitar para el curso que empezará en algún momento en el futuro, el curso de SAP UI 5. ¿Qué es lo que vendría ahora? Bueno, pues ahora permanecer atentos al canal porque en breve comenzará el curso de CSS. Recordar que para ser capaces de desarrollar en SAP UI 5 necesitamos tener nociones básicas de 3 tecnologías. HTML, que es lo que os he comentado en este curso, CSS, que es el siguiente curso que vendrá, y JavaScript. El curso de JavaScript vendrá después del de CSS. Si en algún momento durante el curso de CSS o durante el curso de JavaScript me doy cuenta de que hay cosas de HTML que necesitaríamos saber y que no he cubierto en este curso, pues añadiría una nueva lección a este curso básico de HTML o directamente esos conceptos extras pues los añadiría al curso de CSS o al curso de JavaScript. Muchas gracias por vuestra atención, por haber llegado hasta aquí. Permanecer atentos al canal para no perderos estos próximos cursos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!